Bienvenidos a nuestra 19ª conferencia del ciclo de inteligencia energética, donde vamos a abordar un tema apasionante que es la cronobiología. Lo primero, el agradecimiento a nuestra anfitriona y ponente de hoy, que es la doctora María de los Ángeles Rol de Lama, que tiene un magnífico currículum y es experta, es doctora en biología, es catedrática de fisiología por la Universidad de Murcia, es socia fundadora y responsable de la dirección científica y del departamento de formación de ChronoHealth y tiene una enorme y extensísima experiencia en investigación en ritmos circadianos biológicos y en disrupción del sistema circadiano. Es coautora de 3 patentes, 11 registros de la propiedad intelectual y receptora de 19 premios de investigación. Es miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red, Fragilidad y Envejecimiento Saludable, de la Sociedad Española del Sueño y del Comité de Expertos para el Estudio del Cambio de la Hora Oficial. Bienvenida, Marian. Muchísimas gracias. Te escucho y no me reconozco, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Esta eres tú, yo no me estoy inventando nada. Sí. Esta eres tú. Muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo, además, sabiendo que hoy tampoco estás en tu mejor momento No. por determinadas circunstancias, que sepáis todos que aparte de la amabilidad de dedicarnos el tiempo pues ella además hoy está haciendo un esfuerzo especial. Bueno, yo creo que todos ya me conocéis. Yo soy Elena Pérez Moreira, soy doctora en psicología y directora del proyecto Improving I+D+I de inteligencia energética. Y, y bueno, estamos en un ciclo de conferencias apasionante que empezamos ya hace 1 año y pico, apoyado por el Colegio de la Psicología de Las Palmas, cuyo decano me pide que por favor le excuséis porque está en un avión esperando que le dejen salir y no le dejan encender el móvil. Entonces intentará en cuanto pueda venir a saludaros y agradecer a la doctora Roll estar aquí. Como siempre, nos organizaremos con una pequeña introducción por mi parte de por qué y para qué la inteligencia energética y este tema dentro de la inteligencia energética, para luego pasarle bueno, pues la batuta y la voz a nuestra invitada que nos tiene un montón de cosas preparadas que nos van a encantar. Luego, cuando terminemos, si os parece, hacia las 9 o a la hora que sea, ya abrimos el coloquio y nos encantará recibir vuestras preguntas y vuestras propuestas. Bueno, pues voy a compartir pantalla con todos vosotros y, y empezamos. Vamos a ver. Bueno, como hemos dicho, estamos en esta conferencia que es la 19ª. Ya sabéis que siempre damos la bienvenida a espacios de infinitas posibilidades porque la inteligencia energética pretende fundamentalmente integrar todo lo que tiene que ver con la energía y con el potencial del talento humano. La doctora ya os ha dicho el magnífico currículum que tiene y hemos empezado una nueva fase en nuestro proyecto de la mano de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Ya sabéis que nuestro objetivo es crear un mundo energéticamente inteligente en y con todos los sentidos para 2050, en estos 3 horizontes que veis ahí. Y bueno, hay un montón de organizaciones que nos apoyan y un montón de socios del proyecto, particulares y profesionales, y estamos encantados de empezar un nuevo ciclo de 3 años, de ahora mismo al 27, de la mano de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia y de otros socios que se han unido al proyecto. Este es el esquema que vamos a seguir y a recordaros que estamos en esta conferencia. Bien, los objetivos del proyecto ya lo sabéis, los voy a resumir mucho y es en esencia consolidar desde la perspectiva de investigación y transferencia social el constructo de inteligencia energética. Ya sabéis que ha sido parte
de mi tesis doctoral, parte, pero el objetivo fundamental, porque creo que es un constructo necesario para integrar e incluir en la concepción de la inteligencia todo aquello que tiene que ver con el talento humano. La tesis es esta, que la podéis encontrar en internet, tiene que ver con la inteligencia energética, con el coaching energético, con el fluir y con el florecer y con otras variables psicológicas. Esta es nuestra visión del mundo energéticamente inteligente en la era digital, en un mundo ecológico y con igualdad de género, donde haya instituciones profesionales, hábitats, familias energéticamente inteligentes. Tenemos un montón de iniciativas, llevamos la verdad es que una marcha maravillosa y estamos felices de contar con tantísimas personas y organizaciones que nos están ayudando, entre ellas el Colegio de Psicología de Las Palmas, el grupo de trabajo de nuevos constructos y para el desarrollo del talento en la era digital del Colegio de la Psicología de Madrid, de CIPSEN, del Colegio del Chapter de Arbitraje, del Colegio de Abogados de Madrid y también del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, que es pues un socio que nos apoya y con el cual hemos podido hacer, entre otras cosas, hace un año ya, esta Semana de la Ciencia, que fue una maravilla. Deciros que estamos ya preparando la del año que viene. Este año no habrá Semana de la Ciencia porque tenemos un montón de cosas que hacer de aquí a final de año, pero ya estamos, si Dios quiere, a ver, y si la suerte nos acompaña y juntamos todas las piezas, ojalá podríamos celebrar la Semana de la Ciencia el año que viene con una jornada súper pionera en electroma humano, ojalá en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología. Vamos a cruzar los dedos y a ver qué pasa. Ya sabéis todos un poco lo que hemos hecho en el primer semestre, que era todo esto, y fijaros la cantidad de cosas que tenemos pendientes en este cuatrimestre. Nos vamos a ir a Andorra a reunirnos con la Universidad Europea de Andorra y vamos a ver si empezamos a dar los pasos para crear la Sociedad Científica Internacional Multidisciplinar de Inteligencia Energética. Vamos a empezar la semana que viene un estudio piloto con jóvenes universitarios de la mano de la Universidad Camilo José Cela. Luego nos iremos para Granada a principios de noviembre. Tendremos también la suerte de disfrutar a Leatra Harper, que ya sabéis que es una de las autoras de Energetic Coaching, Being and Doing with Spirit, que viene el 21 de octubre a Madrid y podremos ir con ella a ver a un montón de gente el día 24 de octubre en Colima Books a las 18:30, perdonadme, he puesto ahí, los que estéis en Madrid ya podéis ir apuntando en la agenda que que el 24 de octubre a las 18:30 Leatra estará en Colima compartiendo con vosotros, firmando libros y hablándonos de coaching energético, que es algo tan sinérgico y tan sincronizado con la inteligencia energética. Luego nos vamos a ir a Granada a visitar a la doctora Pega Galahar, ya sabéis que es nuestra IP y directora de investigación. Ella es informática, da clases en catedrática, da clases en la Escuela Superior de Informática de Granada, experta en minería de datos, y vamos a ir allí a conocer a todo el equipo que está haciendo tantas cosas bonitas. Leatra va a ir también a Barcelona el 12 de noviembre y el 5 de noviembre desde Granada, por favor apuntároslo porque será un día también muy bonito. Vamos a hacer un homenaje a uno de los grandes de la psicología española, a Mariano Yela Granizo. Contaremos con su hija María, que también es psicóloga y es una mujer maravillosa. Y esto será online, también con la ayuda del Colegio de la Psicología de Las Palmas, a las 5 de la tarde, hora peninsular. Ese día, el 5 de noviembre, hace 50 años que Mariano Yela entró en la Academia de las Ciencias Sociales, Políticas y Morales, se llamaba, no sé si se sigue llamando así, la verdad. Inauguraremos un ciclo maravilloso que va a ser una pasada y que vamos a ir trabajando a la limón con este otro ciclo, que es el de homenajes a grandes figuras inspiradoras de la inteligencia energética, muchísimos de ellos psicólogos. Y estamos muy contentos con esta iniciativa que va a ir fluyendo un poco en función de que
vayamos viendo en qué fechas esto es más adecuado. Bueno, repasar un poquito de dónde partimos. Nosotros creemos que todas estas palabras y muchas más tienen que ver con la energía y que la supervivencia del ser humano y la vitalidad de cada uno de los seres humanos y la conservación del planeta tienen que ver con usar esa energía de forma inteligente. Entonces nos parece total y absolutamente coherente, incluso congruente con las necesidades de la humanidad, el hablar de inteligencia energética. Bueno, ¿qué es la inteligencia energética? Como sabéis, la definimos como la capacidad de toda persona para identificar, percibir la energía que habita, que siente dentro y fuera de sí misma, distinguir sus tipologías y utilizar esta información para la consecución de objetivos propios y colectivos muy importantes, acordes con el propósito de vida. Creemos que el ser humano, como todo lo existente, tiene un para qué. Y cuando el ser humano descubre su para qué, como la mitocondria tiene un para qué dentro de la célula y el nucleolo tiene otro para qué y el retículo endoplásmico tiene otro para qué, pues su vida funciona muchísimo mejor y alcanza objetivos y metas y crece como persona y como profesional de forma mucho más armónica, fluyendo y floreciendo con su entorno. Hemos validado con la tesis doctoral un modelo de 5 factores que tenéis ahí en el circulito este chiquitín, que es la inteligencia corporal y de movimiento, o sea, la inteligencia lingüístico-conceptual, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual y la consciencia energética. Esto lo expusimos en el 6º Congreso de Psicología Positiva de la mano de la catedrática Alejandra Cortés de la Universidad de Zaragoza. Bueno, aquí tenemos los distintos factores, no vamos a entrar en ellos y deciros que tenemos un instrumento que se llama Inventario de Inteligencia Energética, que es con el que medimos hasta el momento la inteligencia energética. Ojalá en el futuro y que a medida que vayamos avanzando podamos ir metiendo bueno, pues medidas electrofisiológicas, sistemas de biofeedback, que sería maravilloso. Bueno, hemos empezado con un test psicométrico, que es como empezamos en psicología. Todo esto tiene su base conceptual en la teoría de la inteligencia energética unificada, que estamos terminando de escribir, donde hay unos principios, estos y más, pero que recogemos los más importantes. Todo lo existente es energía informada, por supuesto en movimiento. En materia es energía informada, el ser humano como ser que existe también lo es. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El ser humano tiene capacidad para identificar y reconocer y diferenciar toda esta energía y utilizar esta información, como decíamos, para la consecución de objetivos propios y colectivos acordes con su propósito de vida. Cada uno de nosotros somos un observador único de la realidad y cada sujeto percibe lo que percibe es fruto de su única e irrepetible manera de percibir, consecuencia de su educación, ambiente, biología y cultura. Solo podemos percibir a través de nuestros sentidos. Todos y todo estamos conectados, de ahí el factor de conciencia energética, que es simple y llanamente saber que esto es así, nos demos cuenta o no, y que todos podemos potencialmente vivir estados ampliados de conciencia, que son parte del modelo de inteligencia energética ampliado, como son el flourishing, los estados místicos, la inspiración, la meditación, los estados hipnóticos, incluso las experiencias cercanas a la muerte, que con tantísimo rigor el doctor Sanz en mayo nos comentó, ¿no? Todo esto parte de un montón de bibliografía, pero solo destacar un libro que esta mañana comentaba con la doctora Roll, que se tiene que leer sí o sí, de los profesores Rosenblum y Kuttner. Ya en 2010 estas personas decían que la mecánica cuántica no progresa suficientemente rápido porque quizá tengamos un bloqueo psicológico y que igual debería ser abordado el tema por los psicólogos y las psicólogas, y yo creo que no solo por ellos, sino por un grupo de profesionales interdisciplinar, que es lo que pretende impulsar pues nuestro proyecto científico. Dentro de la psicología no os podéis ni imaginar la cantidad de antecedentes que hay de grandes figuras que hablan de inteligencia y energía, y una de ellas, para mí, la más importante, es este señor que veis aquí calvito,
que se llama Spearman, para los que no sepáis psicología, que ya en 1904 define el factor G de inteligencia, este que os miden a vosotros con los test tradicionales de inteligencia y a mí, pues es que ya Spearman hace 120 años decía que era mental energy, y esto es energía mental, y es que no lo dice Elena Pérez Moreno, es que lo dice Spearman. Bueno, así muchos de ellos. William James, que puede que sea el próximo, después de Mariano Yela, quizá hagamos un homenaje a William James. Tenéis que pensar que William James es el primer presidente de la APA. Y bueno, y fijaros lo que decía en su discurso de ingreso en la APA. Dice: la suma de energía disponible para poner en marcha las propias operaciones mentales y morales, y cómo cada uno reconoce en sí mismo la diferencia entre los días en que el flujo de energía está alto y en los que está bajo. Aunque ninguno sepa exactamente qué realidad abarca el término energía, ni lo que sus flujos, tensiones y niveles son en sí mismos. Y tiene un libro que se llama así: Las energías de los hombres, y tendríamos que decir que también de las mujeres. Bueno, esto es apasionante y lo iremos desbrozando en ese ciclo de conferencias de grandes figuras que seguro que va a ser todo un éxito. ¿Para qué la inteligencia energética? Pues para integrar, simplemente, y para integrar. Perdón. Creemos que es muy importante acompañar a las personas a identificar y distinguir su propia energía, aprender a regularla, incluso reconocer la energía de los demás, elegir para qué y dónde invertirla, definir su propósito de vida, utilizarlo como brújula para hacer elecciones eficaces. Ojo, es muy importante que tengamos en cuenta la raíz etimológica de inteligencia, interleyere, elegir entre. La inteligencia en su sentido etimológico es elegir entre, y no solo saber elegir entre las respuestas correctas de un test tradicional de inteligencia. Inteligencia es saber elegir si yo decido irme a la playa con un plumífero y un vestido de esquiar con 35 grados en Alicante en julio. Pues si yo decido hacer esto y elijo hacer esto, la gente me dirá: pues Elena, eres muy poco inteligente. Efectivamente, porque tiene que ver con mi capacidad para elegir entre, y tiene que ver con el libre albedrío, que es el don y la competencia más elevada que tiene el ser humano y que nos diferencia del resto del reino animal. Bueno, esto supone que puedo elevar incluso mi autoestima y mi autoeficacia, porque ya en la tesis doctoral hemos probado que la inteligencia energética correlaciona positivamente con estas dos variables tan importantes a nivel de desarrollo personal. Además, me puede permitir vivir más y más frecuentes y más duraderos estados de flow, que aquí tenemos un montón de bibliografía de Mihaly Csikszentmihalyi, que es una auténtica belleza, y eso me hace florecer en todos los ámbitos de mi vida, y en consecuencia soy un ser más consciente y metacompetente. Bien, este es el modelo, que bueno, que simplemente es un modelo total y absolutamente imperfecto, total y absolutamente limitado, porque en rigor, como todo es energía informada, en este papel tendríamos que ser capaces de meter todo lo existente, pero como no lo somos, pues por ahora está así. Bueno, íbamos a tener a la doctora Roll en verano, y entonces estábamos celebrando el solsticio de verano, pero me pareció muy bonito dejar esta información aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias, porque me parecía precioso ver que es el solsticio de verano, y tener claro que, curiosamente, aunque estamos en verano, es la época del año en que la Tierra está más lejos del Sol, debido a la forma elíptica de la órbita. Bueno, este año el afelio, que era el punto de mayor alejamiento, ocurrió el 5 de julio, cuando estábamos a 152 millones de kilómetros del Sol. ¿Os podéis imaginar estas distancias? Unos 5 millones de kilómetros más que en el perihelio, que es el punto de menor distancia, que fue el 3 de enero de este año. Y bueno, y que esta distancia va variando,
según el verano astronómico en el hemisferio norte, cada 93 días, es decir, como cada trimestre, ¿eh? Mientras que en el hemisferio sur pues dura 89 días. ¿Y qué nos pasa ahora? Pues que estamos empezando el otoño. Y bueno, pues he querido honrar a esta época del año que es tan bonita para tantas cosas y que anímicamente, pues como en el verano, o sea, es que anímicamente nadie puede negar que nos vemos afectados por las estaciones del año, por la humedad, por la cantidad de luz. Bueno, todo esto la doctora Roll nos va a hablar muchísimo mejor. Pues este año en el hemisferio norte, aunque tenemos gente quizá que nos escucha desde el hemisferio sur, pues comenzó el 22 de septiembre a las 14 horas 44 minutos y durará 89 días y 21 horas. Terminará el 21 de diciembre, que empezaremos el invierno. Bueno, sin más y deseosos de escuchar a la doctora Roll, pues os dejo en sus manos, doctora, cuando quiera. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra amable invitación. Voy a compartir pantalla. Como veis, en la tarde de hoy yo voy a hablar de la cronobiología y de la importancia de los ritmos biológicos para la salud. Para aquellos que no estén familiarizados con esta ciencia, y sobre todo dependiendo de la edad que tenga cada uno, eh, una palabra que es perfectamente válida para definir los ritmos biológicos sería biorritmo. Y sin embargo es una palabra que, quitando en la zona de Latinoamérica, no solemos utilizar los cronobiólogos para referirnos a los ritmos biológicos. Y el motivo es que en la época, o allá por los años 70, se decía que dependiendo del momento del nacimiento, pues ibas a tener un ritmo, como tenéis aquí dibujado, físico, emocional e intelectual, que iba a ir oscilando a lo largo del tiempo, dependiendo de eso, del momento en el que nacías y no de otros factores. Bueno, actualmente fijaos que la propia Wikipedia reconoce que esto es un caso claro de pseudociencia y por eso, para tratar de desvincularlo precisamente de la parte científica del asunto, pues es una palabra que no solemos utilizar. Y de hecho, fijaos que la propia Wikipedia dice que para el estudio científico de los ritmos biológicos, véase cronobiología. Lo cierto es que la cronobiología ha sido una ciencia de nacimiento relativamente reciente y no fue hasta el año 2017 que, al concederse el Premio Nobel de Medicina a Hall, Rosback y Young por desentrañar el mecanismo molecular del reloj biológico, en que, digamos, esto despegó. Y las publicaciones en PubMed o en cualquier otro lugar que pudierais ver, pues realmente han alcanzado un punto exponencial. Pero para entender todo esto, voy a contar una pequeña historia. Y es que desde que la vida se originó en nuestro planeta, lo ha hecho en un entorno cíclico, que ha supuesto la alternancia del ciclo luz-oscuridad y con ello la llegada de las estaciones. Pero eso lo que lleva implícito es que son eventos que se pueden predecir, que se sabe que van a ocurrir con una cierta cadencia. Como pueda ser la floración, los animales se preparan para la reproducción o para la migración, hay animales que se alimentan en función del flujo de las mareas. Es decir, que todo esto lo que permite es que podamos anticipar esos eventos que van a ocurrir. Si podemos medir el tiempo, nos podemos preparar para lo que va a venir, como ponía en estos ejemplos. Eso lleva necesariamente que debe existir un reloj biológico, una entidad dentro de nuestro cerebro que nos permita medir ese tiempo. Bueno, ¿y dónde está ese reloj biológico y cómo funciona? Pues depende de la especie animal de la que hablemos, pero si nos centramos en mamíferos, lo cierto es que el reloj biológico se localiza aquí. Supongo que se ve mi ratón. Se localiza aquí, en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Está bastante profundo en el cerebro. Pero hoy en día sabemos que este reloj biológico, que es el marcapasos principal, no trabaja solo, sino que en realidad hablamos de todo un sistema circadiano. Y es que además de este reloj principal, hay relojes, osciladores periféricos en prácticamente todos los órganos y tejidos, además de un reloj molecular dentro de cada una de las células. Y este reloj, como los viejos relojes de cuerda, tiene tendencia a retrasar de forma natural. Y por eso necesitamos que se ponga en hora cada día. Y la señal más importante para poner en obra este reloj biológico es precisamente la alternancia del ciclo luz-oscuridad, tal y como empezaba. Pero para nosotros los humanos también son importantes los contactos sociales,
el horario de ejercicio y el horario de alimentación, que es especialmente relevante para relojes periféricos como por ejemplo el hígado. Como consecuencia del funcionamiento del reloj biológico, este reloj va a difundir esa señal temporal al resto del organismo y lo va a hacer mediante señales nerviosas y también señales hormonales, la más importante, la melatonina. Y como consecuencia de ello, la variable fisiológica en la que queráis pensar va a oscilar con un ritmo cercano a las 24 horas, que eso es exactamente lo que significa circadiano. Circadian, cercano al día. Así está, o podemos ver el ciclo sueño-vigilia, o la actividad locomotora si hablamos de los animales, la temperatura corporal que cambia a lo largo del día, la presión arterial, la secreción de hormonas, y podríamos seguir con una lista muy larga. Es más, algunas de estas salidas condicionan también cómo nos exponemos a la luz. Es el caso, por ejemplo, del ciclo luz-oscuridad. Dependiendo de la hora a la que nos acostemos y nos levantemos, eso va a condicionar a qué hora recibimos la primera hora de luz del día y hasta qué hora recibimos luz por la noche. Esto ya veréis que más adelante comentaré, tiene su importancia. Pero no solo es importante que los ritmos biológicos oscilen a lo largo de las 24 horas, lo tienen que hacer de forma compasada. Y como ves, no van todos igual. Aquí cada uno pues sube y baja en un momento diferente del día, sino que tienen que estar ajustados con ese ciclo sueño-vigilia y también con los ciclos ambientales. Imaginaos que son como las notas de una partitura. Cada una de ellas tiene que ir entrando en el momento adecuado y están dirigidas por un director de orquesta que es el reloj biológico principal, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Pero si por el motivo que sea esos ritmos se desajustan entre sí o con el ciclo luz-oscuridad o con nuestro patrón de actividad-descanso, entonces la música se convierte en ruido. Y ese ruido es el que denominamos cronodistribución o alteración del orden temporal interno. Y las causas que producen este desajuste son variadas. En general, exponernos mal a la luz, o bien por recibir luz por la noche o por falta de luz diurna. Lo que se llaman Zeitgeber conflictivos. Zeitgeber es una palabra alemana que significa dador de tiempo y básicamente son todas esas señales que ponen en hora nuestro reloj. Es decir, en lugar de comer a unas horas pautadas y de forma regular, pues estar picoteando todo el día, lo que se conoce como snacking, el sedentarismo, el no moverse, la falta de actividad, la temperatura ambiental constante. Por supuesto, también el jet lag, cuando cruzamos varios usos horarios, y lo que ahora se conoce como el jet lag social, que hablaré también más adelante. Por supuesto, el trabajo a turnos, algunas patologías oculares, porque influyen en cómo recibimos la luz, y el propio proceso de envejecimiento. Y como consecuencia de ello, hoy sabemos que esta alteración lleva más riesgo de sufrir determinadas enfermedades, entre ellas síndrome metabólico, alteraciones afectivas y cognitivas, enfermedades cardiovasculares, alteraciones del sueño reproductoras, mayor riesgo a algunos tipos de cáncer en concreto y también de acelerar el propio proceso de envejecimiento. Por eso ya hemos interiorizado que la actividad física, la alimentación y la actitud mental, el tener una actitud positiva ante la vida, constituyen los tres pilares de la salud y el bienestar. Pues actualmente ya se reconoce que el sueño y los ritmos circadianos constituyen el cuarto pilar de esa salud y bienestar. Es más, la hora del día también está presente en los otros tres pilares, porque en nuestra actividad física no somos capaces de rendir lo mismo dependiendo de la hora del día. La alimentación no solo importa lo que comemos, sino cuándo lo hacemos, y en la actitud mental tampoco nuestro rendimiento cognitivo es el mismo dependiendo de la hora del día. Así que yo voy a hablar de tres tiempos. Voy a hablar de cómo evitar esa cronodisrupción y cómo evitar esos trastornos circadianos del sueño, y eso implica que nuestro tiempo interno, que es el que marca el reloj biológico, esté en línea con el tiempo externo ambiental, básicamente el ciclo luz-oscuridad, pero también para nosotros es importante el tiempo externo social, lo que nos marca nuestros horarios de trabajo y a veces nuestros horarios de ocio. Pues voy a hablar un poquito de cada uno de estos tiempos para que entendáis la importancia de que estén bien ajustados entre sí. Voy a empezar con el tiempo interno. Bueno, he dicho que la mayoría de las personas o que el reloj tiene tendencia a retrasar, que vivimos días un poquito más largos de 24 horas. La media en humanos, de hecho, está en 24,2 horas, que serían pues 24 y unos 12, 15 minutos aproximadamente. Bueno, pero también hay gente más vespertina y más matutina. Son lo que llamamos los búhos y las alondras. La alondra es aquella persona que se levanta, enseguida está activa, tiene hambre,
pero por la noche rápidamente pierde, eh, digamos, poco a poco la energía y se queda dormido con facilidad. El búho es justo todo lo contrario. Son las personas que les cuesta muchísimo levantarse por la mañana, no suelen tener hambre nada más levantarse, pero están muy activos hacia el final del día y de hecho prolongan muchas veces su jornada hasta horas más tardías. Y la mayoría que no son ni una cosa ni la otra y que están en una situación intermedia que serían los cronotipos indefinidos, porque así es como se denominan, cronotipos. Pero es que estos cronotipos dependen de otros factores. Para empezar, dependen de la edad. Si vemos, este es un test que se utiliza para medir el cronotipo y que se basa básicamente en el momento en el que ocurre el centro del sueño. Y como veis, hay un máximo de vespertinidad en torno a los 20 años, que empieza un poquito antes, con la adolescencia. Quien tenga hijos adolescentes sabe que es imposible levantarlos por la mañana, imposible que se vayan a la cama por la noche. Pero, como veis, con la edad esto se pasa. Los niños son más matutinos y a medida que envejecemos también nos volvemos más matutinos. Las personas mayores tienden a, de nuevo, acostarse pronto y levantarse pronto. Y además hay diferencias en función del sexo. Las mujeres suelen ser más matutinas que los hombres. Una tendencia que, fijaos, se invierte aproximadamente a partir del momento en el que ocurre la menopausia, donde las mujeres tienden a ser un poquito más eh, vespertinas, más tardías en los hábitos de dormir que los hombres. Para que, si tenéis curiosidad y simplemente para ver lo complicado que puede resultar el ser una persona muy vespertina, porque ser matutino está muy bien aceptado. Eso de madrugar, levantarte, coincidir con los horarios de trabajo está muy bien. Pero cuando lo que te pasa es lo contrario, que no encajas con el horario habitual, eso está mal visto, eres un vago. Así que bueno, para que comprendáis un poco la problemática y si os apetece, hay una serie que se llama Modern Love, que está disponible en muchas plataformas y que tiene un capítulo concreto, que de hecho es de la temporada 2, del episodio 2, lo tenéis ahí, se llama Chica nocturna encuentra chico diurno. Y son justo dos cronotipos extremos, perdón. Él es muy matutino y ella muy vespertina. Y comenta los problemas que tienen no solo entre ellos, sino con el día a día, especialmente en el caso de la chica vespertina. Merece la pena que le echéis un ojo. Pero, ¿cómo medimos el tiempo interno? En los animales es fácil, les puedo poner en una rueda y medir la actividad que hacen, que por cierto, los hámsters son nocturnos. Así que si compráis para casa no parará durante la noche. En el caso de los humanos no podemos poner una rueda para seguirles. Así que, ¿cómo evaluamos el funcionamiento del reloj? Pues buscamos otras formas de hacerlo. En nuestro caso, en el laboratorio, utilizamos un pequeño data logger, que es el que tenéis aquí, que tiene el tamaño de una pila de botón, ¿vale? Y que colocábamos aquí, sobre la arteria radial. Y lo que hacíamos era medir la temperatura de la piel. Y mostraba el ritmo que veis aquí. La temperatura de la piel se eleva, esta parte que se ve elevada, coincidiendo con el sueño, que es toda ese área que tenéis sombreada de color violeta, baja cuando nos despertamos, hay una elevación postprandial hacia las 7, perdón, hasta las 5 o 6 de la tarde, y luego una zona que se llama de sueño prohibido, que viene a coincidir más o menos con esta hora. O sea que si ahora os dormís es culpa mía, porque vuestro reloj biológico no determina que os dormáis, ¿vale? Este es el ritmo de la temperatura de la piel. Pues es inverso al de la temperatura central. La temperatura central es la que tenemos en el interior del cuerpo y está muy, muy estrechamente relacionada con el sueño. Para que lo entendáis, quien haya estado una noche de juerga sin dormir y se queda de madrugada, hay siempre un momento en la noche en el que dices, no puedo más, me tengo que ir a dormir. Pero si dicen, venga, aguanta un rato que nos tomamos algo más y luego ya, venga, nos vamos a desayunar. Parece que el sueño se pasa. Tiene que ver con haber pasado este mínimo de temperatura central. Cuando nuestra temperatura central es mínima, nuestra tendencia a dormir es máxima. Por eso, para bajar esta temperatura es necesario perder calor del cuerpo. ¿Y cómo lo perdemos? Pues acercando la sangre caliente del interior del cuerpo a las extremidades, como por ejemplo las muñecas, las orejas, los mofletes. Los niños cuando tienen sueño se les encienden las orejas, se les ponen muy rojas y se les encienden los mofletes. Bueno, pues era mucho más fácil porque para la temperatura central te tengo que dar una píldora que tienes que tragar o medir la temperatura rectal, que estoy segura de que nadie se deja. Pues esto es mucho más sencillo y nos permite vincularlo con la tendencia a quedarnos dormidos.
De hecho, es tan importante el perder calor para poder dormir que eso explica por qué en una noche de verano es imposible que dormamos. Si la temperatura ambiental es muy alta y no puedo perder calor, no consigo dormir. Bueno, esto eran unos estudiantes, una semana en la que no tenían condicionamientos horarios, pero vamos a ver lo que pasaba cuando llegaban a clase. Estos eran estudiantes de medicina y entraban a las 8:30 de la mañana. Fijaos cómo cae la temperatura porque se despiertan con un despertador. Y entonces van a la primera hora de clase y se empiezan a quedar dormidos y su temperatura sube. Salen al pasillo y se espabilan un poquito. Segunda hora, la temperatura sube un poco más y se espabilan a salir del pasillo. Y en la tercera hora, fijaos que tienen la temperatura casi tan alta como por la noche. A la cuarta ya muchos ni van. De tal forma que si vemos y ponemos y pintamos un día debajo de otro, cuando los sujetos duermen, que es lo que veis en negro, y cuando su temperatura está por encima de los 34 grados y medio y lo solapamos, pues vemos que hay un alto grado de coincidencia. Es decir, y además, bueno, pues tiene tendencia a ser eh, la temperatura más alta conforme más profundo es el sueño. Dicho de otra forma, tenemos una forma no solo de medir el tiempo interno, sino de evaluar el patrón de sueño sin tener que pasar por una unidad de sueño. Por eso os comentaba lo de las ventanas térmicas y el dormir. Si tenéis calor por la noche, lo primero que vais a hacer es poner una ventana térmica, un pie, una mano, lo sacamos de la cama. Si no es suficiente, sacaremos más y al final nos destapamos del todo. Y en invierno, justo lo contrario. Con los pies muy fríos tampoco podemos dormir. Nos ponemos o unos calcetines o bueno, buscamos otra forma de calentarnos como cada uno pueda, ¿no? De hecho, actualmente la Fundación para el Sueño recomienda, por ejemplo, para facilitar el sueño, primero que la temperatura de la habitación, como veis, sea bastante fresquita. Y luego, aquellas conductas que de alguna forma favorecen este contraste y esta caída de la temperatura, como el darse una ducha o un baño de agua caliente, o también algo que siempre nos han dicho nuestros madres, nuestros padres, que es tomarse un vaso de leche caliente, porque eso también afecta a nuestra temperatura central y además la leche tiene triptófano, que es el precursor de la melatonina. Bueno, simplemente esto era para deciros que ese método pues, se ha validado como una forma de medir el tiempo interno y se ha reconocido en varios simposios internacionales y ha dado pie pues, a múltiples publicaciones. Pero claro, estoy hablando de temperatura y sueño y a lo mejor no conocéis mucho del sueño. Así que voy a comentar un poquito cómo es, porque quizá el sueño es el ritmo circadiano por excelencia, del que todos somos conscientes. Que nuestra presión arterial varía a lo largo del día, pues quizá no todo el mundo lo sabe, pero el sueño lo tenemos todos presente. Bueno, pues ¿cómo es una noche de sueño? Pues en una noche de sueño hay unos ciclos que se repiten cada 90 a 120 minutos y que incluyen la alternancia del sueño no REM con el sueño REM. El sueño REM es el que se vincula a las ensoñaciones. Pero si ampliamos este ciclo y lo vemos con más nitidez, nos encontramos que para estudiar el sueño se divide en diferentes fases. Comenzamos estando despierto y vais a ver que dormir es como ir bajando unas escaleras que nos hacen ir llegando a las fases más profundas del sueño. De ahí pasamos a una fase de adormecimiento, que es el momento en el que, por ejemplo, te quedas dormido delante del televisor y cuando alguien te apaga el televisor, te despiertas y te dicen, vete a la cama que estabas durmiendo. Dices, no, no, durmiendo yo no. Sí, estabas en esa fase ligera del sueño, que todavía es capaz de detectar cambios en el ambiente y reaccionar a ello. Pero si seguimos bajando las escaleras, pasaremos a las fases N2 y N3. Estas son fases de sueño profundo, el sueño de ondas lentas, no reparador, y juntas constituyen lo que se llama el sueño no REM. A partir de aquí entraría el sueño REM, ese de ensoñaciones en el que movemos los ojos, que es lo que le da precisamente su nombre, Rapid Eye Movement. Y aquí suelen venir pequeños despertares. Es normal que en una noche de sueño haya pequeños despertares, que es lo que nos hace, pues por ejemplo eso, si tenemos frío, o taparnos o destaparnos, si tenemos calor, nos rotamos en la cama, pero no nos acordamos de ellos por la mañana. Y así va transcurriendo la noche. Pero si os fijáis, va cambiando algo. A medida que transcurre la noche, cada vez pasamos menos tiempo en estas etapas profundas de sueño reparador, que son el que nos da ese descanso, y vamos pasando cada vez más tiempo en sueño REM.
Bueno, esto simplemente para que tengáis un poco la idea de cuánto tiempo pasamos en cada una de las fases. Esto se suele, cuando te llevan a una unidad del sueño y te lo registran, se hace mediante lo que se llama una polisomnografía y consiste en colocar, como veis, cables por la cabeza, en los ojos, en la mandíbula. También se suele medir el aire, el oxígeno, y todo eso se registra en una serie de canales, y esos canales luego se resumen en lo que se llama un hipnograma, que es la representación que tenéis aquí, y que básicamente nos va indicando cuando estamos en cada una de las fases, como veis aquí, N2, o cuando estamos despiertos, o cuando entramos en REM. Pues si vemos ese patrón, también va cambiando a lo largo de la vida. Y es normal, por ejemplo, que al envejecer ese sueño se haga más fragmentado, se queden las etapas más ligeras del sueño y sea más fácil despertarte. Es un sueño un poco más fragmentado. Mientras que en los recién nacidos, pues perdón, como veis en esta gráfica, pues es normal que se despierten y coman cada 3-4 horas. He hablado un poquito del tiempo interno, especialmente viendo cómo se mide a través del sueño. Voy a hablar ahora un poquito del ciclo luz-oscuridad y cómo nos afecta. Vale, todos seguramente hemos oído hablar de los conos y los bastones y el papel que tienen que ver con la luz y con lo que es la visión, con que seamos conscientes, la visión consciente. En la retina, además de los conos y los bastones, hay unas células ganglionares. Y entre esas células ganglionares hay unas específicas que tienen un pigmento que se llama melanopsina. Esas células ganglionares específicamente son las que envían información fótica no visual al reloj biológico y lo hacen por una vía específica, que es el tracto retinohipotalámico. Para que nos entendamos, existe una fotorrecepción visual, la que todos conocemos, vemos las cosas, pero hay información de la luz de la que no tenemos por qué ser conscientes, que llega directamente a nuestro reloj biológico. Es cierto que a través de los ojos, pero no es una visión que seamos conscientes. De hecho, hay personas ciegas que no tienen fotorrecepción visual, pero que pueden conservar estas células ganglionares y su reloj biológico sí recibe información del ciclo luz-oscuridad. Y esas células, además, tienen una sensibilidad especial. Si vemos, o seguro que os suena, que hay conos azules, es decir, que tienen una máxima sensibilidad para las longitudes de onda que están cercanas al azul, conos verdes, conos rojos. Bueno, pues estas células ganglionares que son directamente fotosensibles tienen un máximo aquí, en esta línea punteada, entre los 460 y los 480 nanómetros. Es decir, solapa bastante con la luz azul. ¿Esto tiene importancia? Pues sí, por lo que voy a contar. Ya veréis que todo es un puzzle y van encajando las piezas. Recordáis que el reloj biológico difundía su señal temporal fundamentalmente por señales nerviosas, pero también hormonales. Y mencionó la melatonina. Seguro que muchos conocéis melatonina, incluso es posible que alguien la tome. Bueno, pues la melatonina también se la conoce como la oscuridad química. Es un reloj endocrino. Tiene los niveles bajos durante el día y se elevan durante la noche. También permite a los animales medir las estaciones, ver si vamos hacia el otoño o el invierno, porque cuanto más se alarga la noche, pues más tiempo de secreción elevada de melatonina y al revés. Pero si recibimos luz durante la noche, la secreción de melatonina se inhibe. Y aquí es donde tiene importancia qué tipo de luz. Primero, porque cuanto más intensa sea la luz, mayor capacidad para inhibir la melatonina. Cuanto más dure la exposición a la luz durante la noche, mayor capacidad para inhibir la melatonina, pero también el color de la luz. De tal forma que aquellas luces muy azuladas, muy frías, porque la temperatura de color va al revés, con altos grados Kelvin, tienen más capacidad para poner en hora nuestro reloj biológico durante el día. Pero si lo recibimos durante la noche, tienen más capacidad de inhibir la melatonina. Dicho de otra forma, cuando llega el momento de ir a dormir y prepararnos para ir a dormir, conviene utilizar luces de esta otra parte de aquí, luces más anaranjadas, de intensidad más baja, que de alguna forma, digamos, vamos preparando el ambiente poco a poco para ese momento del descanso. Incluso tiene que ver, fíjate, el historial previo de exposición a la luz. Si durante el día tú te expones a luz brillante, que no quiero decir tomar el sol, simplemente pasear,
puede ser en la sombra perfectamente. Si recibes luz por la noche, la inhibición sobre la melatonina será menor. Es como una especie de seguro. Y para terminar de complicar, como no puede ser de otra forma, la luz tiene la capacidad de mover las horas del reloj. De las primeras diapositivas decía que era la principal señal que ponían ahora el reloj. Bueno, pues esta gráfica es complicada, pero nos vamos a quedar con la parte más sencilla. Si recibo luz al principio del día, después de despertarme, mi reloj biológico se adelanta. Y si recibo luz hacia el final del día, cercano al momento de ir a dormir, mi reloj biológico se retrasa. Pensemos ahora en los adolescentes. Los adolescentes cuando se levantan tarde, ¿qué hacen? Recordad que tienen tendencia a ser vespertinos, ¿vale? No reciben luz durante la mañana, que les contrarrestaría un poquito. Y sin embargo, están despiertos hasta tarde recibiendo luz. Pues empiezan a entrar en un bucle que les va empujando poco a poco hacia cada vez ser más vespertinos. Tampoco es buena idea, por eso, llevarse a la cama dispositivos, ni el ordenador, ni móvil, ni pantallas en general retroiluminadas, que suelen tener la luz bastante azulada en muchos casos, porque de nuevo estaríamos dando luz en la franja que nos retrasa el ir a dormir. Esta es una frase que publicó Zeisler, que es uno de los grandes, digamos, investigadores reconocidos en sueño. Tiene ya tiempos, del año 2013, la publicó en Nature, pero que me encanta. Dice, cuanto más encendemos nuestra noche, menos dormimos. ¿Y esto es cierto? Pues se han hecho diversos experimentos en los que se ha pedido que los voluntarios duerman con una luz pequeña, ¿vale? De mesilla, como la que podéis ver en la fotografía, y se ha evaluado esas fases del sueño de las que antes os hablaba. Pues fijaos, dormir con la luz encendida hace que pasemos más tiempo en el sueño ligero, en esa fase N1, de la que nos despertamos con facilidad, menos tiempo en el sueño de ondas lentas, que son las fases más profundas y reparadoras, y aumenta el número de despertares durante la noche. Así que no es buena idea enseñar a los niños a dormir con luz. Hay que dormir en la oscuridad. Y como decía, no ya solo por la luz, los dispositivos electrónicos en la cama, no ya solo por la luz, sino, lógicamente, si encima estoy enganchadísimo a un juego o a una conversación, pues eso también me va a generar una cierta excitación que va a necesitar un tiempo de desconexión para que pueda dormir. Así que también hay que tratar de evitar. Y no olvidéis que la luz tiene la capacidad de mover el reloj según cuando la recibamos. Nosotros actualmente hemos desarrollado nuestros propios dispositivos para tratar de alguna forma de sacar esa polisonografía a la calle y poder evaluar cómo son los ritmos. Y aunque ahora todo el mundo conoce los relojes inteligentes, cuando nosotros empezamos en el año 2008, pues esa era una palabra que no estaba en el vocabulario. Y de hecho no había nada y tuvimos que desarrollar, como digo, nuestros propios dispositivos. Este es con el que trabajamos actualmente y no solo mide la actividad o la temperatura de la piel, que hemos visto que guarda relación con el sueño, sino también cómo nos exponemos a la luz. No solo a la luz total, sino específicamente a la luz azul, que es la que lleva esa información directamente al reloj biológico. Con eso podemos evaluar más de 23 millones de datos de un sujeto a lo largo de una semana, que son 15 variables diferentes, y que incluyen, pues eso, la exposición a la luz, cambios en la posición o en la actividad, y podemos ver cómo es una noche de sueño. Mirad, estos son un registro de varios días, se pinta un día debajo de otro, en azul la actividad, los cambios de posición en verde, y cada vez que duerme el sujeto en naranja. Bueno, no hace falta ser un experto para ver que no duerme de un tirón, sino que la noche tiene momentos en blanco en los que se levanta y se mueve. Pues vamos a ampliar una de esas noches. Pues fijaos, cada vez que duerme, puedo ver que se eleva la temperatura de la piel, que baja la luz, aunque aquí se ha dejado alguna lamparita encendida para dormir. Puedo ver que apenas se mueve y que hace pequeñas rotaciones en la cama para cambiar de posición. Pero aquí se ha despertado, ¿vale? Esto, perdón, ha sido una siesta, esto es durante el día, por eso tiene luz, ¿vale? Porque es una siesta durante el día. Nos vamos a la noche y en la noche veo que aquí se duerme, tiene un pequeño despertar, ¿vale? Cae la temperatura y se mueve, incluso a lo mejor ha ido al baño porque ha encendido la luz.
se vuelve a quedar dormido, le vuelve a pasar lo mismo, vuelve a encender la luz porque se pone nervioso. Es decir, que esto nos permite evaluar un poco cómo nos comportamos, ¿vale? Cuáles son nuestros hábitos en términos generales, no solo con respecto al sueño, sino con aquellas conductas que pueden interferir con él. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a ver algunos datos. Esto lo que he hecho ha sido copiar y pegar la misma gráfica una a continuación de otra para que se pueda ver con facilidad. Y lo que hemos hecho es comparar cómo se exponen los sujetos de este estudio a la luz en naranjita con lo que sería la luz solar. Lo primero que veis es, fijaos que esta es una escala logarítmica, es que hay poca luz durante el día. La mayoría de los sujetos pasan un montón de tiempo en interiores. Salimos poco al exterior. Estamos casi siempre en oficinas, en interiores de edificios más o menos bien iluminados, en algunos casos mejor que en otros, pero no tiene nada que ver con exponerse a la luz del sol. Y el otro problema viene durante la noche. Fijaos qué poco tiempo de oscuridad, en que los sujetos estén totalmente a oscuras. De hecho, esta sería la oscuridad natural y esta es la que tienen los sujetos de estudio. Así que nos falta luz durante el día y nos exponemos a demasiada luz durante la noche. Y eso contribuye a que nuestro reloj biológico no esté en hora. Así que os recuerdo que es importante la luz también durante el día para mantener en hora nuestro reloj biológico. Y si alguien tiene curiosidad en los niveles concretos que hacen falta, pues le remito a esta publicación, que es un documento de consenso en el que se han establecido los límites que serían saludables para recibir luz durante el día, y aproximadamente son 2 horas de luz brillante, es decir, de estar en exteriores, y también que por la noche no se deberían de recibir menos de 10 lux, que es una luz bastante tenue. Voy a hablar ahora del tiempo que me queda, del tiempo laboral. Que el trabajo a turnos supone una alteración de los ritmos circadianos y un riesgo para la salud es algo que reconoce la Organización Mundial de la Salud. De hecho, sacó una monografía en el año 2009 que luego ha revisado en ya no recuerdo, 2019, ¿vale? Que es de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, donde reconoce que el trabajo a turnos es probablemente carcinogénico para humanos y lo engloba en el grupo 2A. Eso indica que hay evidencias limitadas en humanos porque ese mayor riesgo de cáncer, que además no es de todos los cánceres, es específicamente, lo tenéis aquí, del de mama, próstata y colorectal, solo viene de asociaciones, es decir, de personas que han trabajado durante mucho tiempo a turnos, se ha visto que ese riesgo es más alto. Pero sí que hay suficiente evidencia en animales de experimentación para establecer esta relación. Así que tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, no significa que porque tenga una guardia o un día de trabajo nocturno vaya a tener mayor riesgo de cáncer. Pero normalmente esto se ha visto que el riesgo se incrementa en personas que llevan más de 15 años trabajando en turno nocturno con más de 2 o 3 noches por semana. Pero ese riesgo está presente. Pero sin llegar a eso, vamos a compararnos. Perdón, pero estoy un poco constipada. Vamos a compararnos con Alemania. Mirad, estos son el porcentaje de sujetos que puede haber trabajando. Además, está muy al día. Ahora que estamos hablando de la reducción de la jornada laboral, quizá esto también merece algo de reflexión. Esto es el porcentaje de sujetos que podemos encontrar trabajando en función de la hora del día. Comparando España en color azul oscuro con Alemania en azul clarito. Fijaos que para empezar la pausa de la comida en Alemania está ligeramente adelantada. Compartimos la misma hora oficial, que en la nuestra, que está un poco más retrasada. La pausa de la comida, fijaos, se va entre las 12 y las 3, mientras que en Alemania está entre las 12 y la 1. Pero fijaos sobre todo en cuándo empieza a salir de trabajar la gente por la tarde. Por supuesto, si me voy aquí al final, hay siempre gente trabajando hasta las 1000 en todos los países. Y fijaos que la hora de entrada es verdad que los alemanes entran un poquito más antes, pero no mucho más. Pero aquí sí que hay una gran diferencia. Claro, entonces, si nos comparamos, por ejemplo, el final de la jornada con el anochecer invernal, cuántas horas la gente continúa trabajando una vez se ha hecho de noche, fijaos cómo España y Italia están completamente desfasados. Si salimos tarde de trabajar, pensemos en la mañana siguiente. Tenemos que levantarnos a las 9. Supongamos que entramos a trabajar a las 9, ¿vale? Tengo que llegar hasta el trabajo. Emplearé tiempo, bueno, con suerte en bicicleta, pero en las grandes ciudades en metro. A eso hay que quitarle el tiempo de me levanto, me ducho, me visto, desayuno. Pongámosle hora y media.
Pues si entro a trabajar a las 9, me tengo que levantar a las 7:30 para llegar a trabajar. Pues si de acuerdo con mi edad tengo que dormir unas 8 horas, no debería acostarme más tarde de las 11:30. Y ahora el lazo con la jornada laboral. Claro, si he salido de trabajar a las 8 de la tarde, tengo que llegar a mi casa, que tardaré lo mismo que en ir por la mañana, preparar la cena, o quiero ir al gimnasio, o quiero estar con mis hijos, o quiero salir un rato al parque, o he quedado un rato con los amigos. ¿Qué es lo que se retrasa? La hora de dormir. Porque el despertador va a sonar exactamente a la misma hora por la mañana. Así que al final, durante la semana, vamos cortos de sueño. Y luego llega el fin de semana e intentamos recuperarlo. Esta gráfica es complicada y no voy a entrar en ella, pero básicamente lo que viene a demostrar es que efectivamente cuando en los días libres, cuando nos podemos levantar cuando queremos, la tendencia siempre es a levantarse un poco más tarde, en todas las edades. Esto es más obvio en las personas más jóvenes, por lo que decía de la vespertinidad, pero también ocurre en personas más mayores. Y hay que tener en cuenta que el sueño que perdamos durante el fin de semana durante la semana no se recupera en el fin de semana. Voy a incidir ahora sobre ello. Imaginémonos ahora en las personas más jóvenes y llega el fin de semana. Vamos a ver qué pasa con el tiempo de hoy. Aquí de nuevo hemos pintado una semana. El primer día es un sábado y el segundo es un domingo. ¿Por qué lo sé? Porque veo aquí pintada la noche y veo que el sueño, recuerden que va en naranja, empieza a mitad de la noche y veo que se levanta a mitad del día. Lo mismo pasa el domingo, pero esto es un lunes, porque ha sonado el despertador y fijaos cómo ha disminuido su noche de sueño. Lo mismo pasa el martes, el miércoles y el jueves. Pero claro, está tan corto de sueño que el viernes no puede más y la primera hora porque era un chico joven, la primera hora de clase se la salta. De nuevo, noche del sábado se acuesta a las 1000 para volverse a despertar a las 1000, domingo lo mismo y el lunes se vuelve a repetir. ¿Cuándo? Y eso enlaza con el concepto que actualmente se define de yesla social. El centro de sueño de nuestros días de trabajo está separado más de 2 horas del centro del sueño de los días libres, empezamos a experimentar yesla social. Porque es como un pequeño cambio horario que se repite de forma continua entre los días de semana y entre semana. Y recordad que la deuda de sueño de los días de entre semana no se recupera con el fin de semana. Una forma de entenderlo muy fácil es con la comida. Si yo os digo que ayunéis o apenas comáis durante la semana, pero que el fin de semana os podéis pegar un atracón, ¿os va a quitar ese atracón el hambre que habéis pasado durante la semana? No. Pues con el sueño es lo mismo. De hecho, en algunos casos que hemos visto, este es un caso de consulta, se llega a situaciones especialmente, digamos, comprometidas. Este es un chico, como veis, prácticamente no tenía actividad y fijaos dónde está su sueño. Se acuesta a las 6 de la mañana y hay días que se levanta prácticamente a las 8 de la tarde. Tiene un platón prácticamente invertido y era un chaval de 16 años, que como veis no se expone prácticamente a la luz y la luz que se expone fundamentalmente es durante la noche. A veces hay chicos que empujados en esta vespertinidad junto con esos malos hábitos de recibir luz, actividad sedentaria, falta de dar cuerda al reloj en términos generales, básicamente se van desfasando tanto que acaban viviendo el día en la noche y la noche en el día. Y claro, eso choca frontalmente con todos los horarios establecidos y para acudir al instituto y todo lo demás. Y en muchos casos, pues acaban viniendo a buscar asesoría porque necesitan volver a encajar dentro de ese, digamos, horario que consideramos todos normal. Por eso, recientemente os presento uno de los proyectos en los que vamos a empezar a trabajar, que tiene que ver con cómo se estudia el sueño en el instituto, si entra a formar parte de lo que se les enseña a los niños, y también pretendemos evaluar mediante nuestro reloj cómo es su patrón de sueño-vigilia y ver si están experimentando ya desde los primeros cursos en primero de la ESO y en la SO. He hablado del sueño, pero no he dicho para qué sirve. Bueno, al principio se decía que el sueño tiene que ser muy importante, porque la mayoría de los animales duermen y es un momento en el que somos vulnerables. Pensar en un animal que tiene que dormir pues, en mitad de la sabana,
se expone a depredadores. Eso significa que tiene que tener funciones suficientemente importantes como para que el riesgo compense. Se ha propuesto que sirve para conservar la energía, pero se ha visto que como mucho llega al 10%, así que ese no puede ser su única función. Pero sí se ha visto que, por ejemplo, ayuda y modula la función inmune. Voy a repetir muchas de las cosas del refranero, pero a todos nos dicen cuando estamos malos que durmamos. Claro, porque el sueño ayuda a esa función inmune. También restaura funciones. Por ejemplo, la secreción de la hormona del crecimiento está directamente relacionada con el sueño de ondas lentas. Si no dormimos de forma profunda, esta hormona no se secreta. Por eso es importante que los niños lleguen a esa fase de sueño profunda. Y fijaos que esa fase son importantes sobre todo al principio de la noche. Por eso ese sueño tiene que estar muy bien consolidado. También se ha visto que el sueño ayuda a la consolidación de la memoria y a hacer como limpieza de las conexiones sinápticas que se han de establecer, aquello que sobra y aquello que es importante. Y también se ha visto que el sistema linfático, que es como un sistema que, de líquido intersticial que rodea las neuronas, sufre cambios de volumen con el sueño, permitiendo que ese líquido fluya con mayor facilidad durante la noche, limpiando de posibles sustancias tóxicas y de depósito, entre ellos se ha propuesto beta-amiloide durante la noche. Ese sistema de limpieza cerebral se ha visto con tomografía axial computerizada y se ha visto que una sola noche de sueño hace que aumente el depósito de beta-amiloide, que no quiere decir que vayan a desarrollar Alzheimer, pero sí que aumenta el depósito de esta sustancia tóxica. Pero no solo pasa con eso, vamos a ver otros ejemplos. Glucosa en la sangre. Fijaos, los niveles de glucosa en sangre tras una comida, la respuesta de cómo se eleva la glucosa cuando hemos dormido 8 horas a cuando hemos dormido 4 horas. Fijaos que la glucosa se eleva mucho y la insulina también. Uy, perdón. Y la insulina también. Yo no diría, qué bien se eleva la insulina. No, perdón. Si la insulina se eleva, pero no es capaz de retirar la glucosa de la sangre, eso empieza a ser lo que se conoce como resistencia a insulina, que es la parte previa, digamos, o el paso previo al desarrollo de diabetes. Y lo mismo pasa no solo con restricción de sueño. Yo he hablado de cronodilución y ritmos ajustados y desajustados. Pues cuando los ritmos están desajustados, pasa exactamente lo mismo que acabo de comentar con la restricción de sueño. Para que os hagáis una idea, conduciendo te pueden parar y hacer la prueba del alcohol, pero no te hacen una prueba de deuda de sueño. Pues llevar 22 horas despierto equivale a tener 0,08 gramos de alcohol en sangre, lo cual significa que es equivalente a dar positivo, ¿vale? En un test de alcoholemia. Bueno, espero con todas estas pinceladas, seguro que os han surgido muchas dudas, haberos convencido de que el sueño constituye por eso el cuarto pilar de la salud y el bienestar y la importancia de los ritmos biológicos para, pues eso, que nuestra salud siga estando bien. Me gustaría terminar haciéndoos 10 preguntas. 10 preguntas que podéis responder con los dedos de la mano, ¿vale? Y que tienen que ver con buenos hábitos para mantener en hora el reloj biológico. Si os parece, empezamos. La primera es, corres, practicas deporte, montas en bicicleta, cualquier tipo de deporte, al menos 30 minutos al día. Si es que sí, un punto, y si es que no, 0 puntos. ¿Pasas menos de 10 horas en actividad sedentaria? Si es que sí, un punto, y si es que no, 0 puntos. Uy. ¿Pasas más de 2 horas con luz natural en exteriores? Si es que sí, un punto, y si es que no, 0 puntos. Desconectas de móviles, tabletas, ordenador al menos 1 hora antes de ir a dormir. Si es que sí, un punto. Y si es que no, 0 puntos. Cenas al menos 2 horas antes de ir a dormir. Si es que sí, un punto. Y si es que no, 0 puntos. Esto no lo he comentado, pero claro, irse a la cama con la cena haciendo la digestión no es buena idea. Primero, porque al estar tumbado, pues todo el contenido del estómago nos sube y presiona y es lo mismo que pasa con las siestas largas. Puede generar hernia de hiato, ¿no? Una distensión aquí en el esfínter gastroesofágico. Pero aparte de eso, se ha visto que, por ejemplo, cenar carbohidratos simples cuando la melatonina está alta
también puede llevar riesgo de que aumente la glucemia en al menos el 50% de la población. ¿Desayunas todos los días? Si es que sí, un punto, si es que no, 0 puntos. Esta la voy a matizar. No tiene por qué desayunar inmediatamente tras levantarse. Puede que lo hagas un poquito después, ¿vale? Un rato después. Pero si desayunas, un punto, y si es que no, 0 puntos. Duermes entre 7 y 9 horas al día, aunque como ya habéis visto en la tabla que he puesto antes, bueno, si es que sí, un punto, si es que no, 0 puntos, pero como habéis visto, depende de la edad, los niños necesitan más sueño y las personas mayores menos, ¿vale? Los fines de semana te despiertas como mucho 2 horas más tarde que los días de trabajo, si es que sí, un punto, y si es que no, 0 puntos. Duermes en una habitación totalmente oscura, si es que sí, un punto, y si es que no, 0 puntos. Y si duermes siesta, es inferior a 30 minutos, si es que sí, un punto, y si es que no, 0 puntos. Si no duermes siesta, también un punto, ¿vale? Pero si la siesta es más larga de 30 minutos, entonces 0 puntos. Y bueno, en función de los puntos que hayáis obtenido, pues si está entre 0 y 3 necesitáis cambios urgentes, entre 3 y 5 puedes mejorar, entre 5 y 7 no está mal, y si estáis entre 7 y 10, pues enhorabuena, porque lo estáis haciendo magníficamente bien. Querría despedirme presentándoos al laboratorio de cronobiología, que además de mí misma, pues tiene a múltiples componentes que, bueno, son resultados, contribuyen a los resultados de investigación y de los que algunos os he presentado. Y solo agradeceros algo que como cronobióloga valoro mucho, que es vuestro tiempo. Muchas gracias y bueno, pues las preguntas a la discusión que queréis que tengamos. Bueno, qué maravilla, Marian, muchísimas gracias. Bueno, yo es que para empezar tengo que decir que he suspendido a tope. O sea, yo no sé qué voy a hacer a partir de mañana, pero estoy hecha un desastre en en este test tan útil que nos has comentado. Qué maravilla, de verdad, muchísimas gracias. Creo que ha sido súper ameno, súper didáctico, presentado de una forma brillante, entretenida. Así que de verdad, gracias en nombre de todos, aunque ahora te lo van a poder decir los demás. Madre mía, muchísimas gracias. No, de verdad, me ha encantado porque además hemos podido ver cómo estamos en continua interacción con el medio y cómo no nos estamos dando cuenta que alejarnos de la naturaleza y la vida moderna nos está llevando bueno, a problemas de salud que son, vamos, que son clarísimos, ¿no? Y además no solo físicamente y corporalmente, sino las consecuencias que pueden tener desde la perspectiva psicológica, porque claro, no hemos comentado, pero bueno, ya has dicho algunas cosas, pero el no dormir adecuadamente, aparte de, como dices muy bien, los problemas de concentración, problemas cognitivos, de memoria, bueno, temas de irritabilidad, temas de estrés, temas de depresión, son claros cuando esto no es así, ¿no? Y la pescadilla que se muerde la cola, porque evidentemente si estamos deprimidos e irritables, nos cuesta mucho más dormir, descansar y tener esas horas que son tan importantes para que nuestro cerebro y todo nuestro organismo funcione adecuadamente, ¿eh? Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. A vosotros. Voy a pedir al auditorio bueno, que se anime a hacerte preguntas. Yo tengo aquí bastantes, pero casi creo que merece la pena. Mira, Lourdes Repiso pide la palabra, así que bueno, pues encantada, Lourdes, que puedas darle, bueno, hacerle las preguntas que creas oportuna a la doctora. Luego también Enrique Gómez. Bueno, vamos poquito a poco. Gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a la doctora Rol de Lama, porque de verdad una capacidad de enseñabilidad prodigiosa, porque es verdad que no es fácil para los que no estamos en esta terminología
entender todo esto del sueño, los beneficios y los problemas que podemos tener. Yo he dado un 6, no está mal. No está mal, ¿no? No está mal, me quedo con eso. Y quería preguntarte, bueno, es un tema que me interesa mucho porque yo tengo la conciencia de que puedo mejorar mi sueño en este momento, en mi edad. Ya tengo cierta edad, ya tengo muchos despertares por la noche y bueno, es verdad que no hago siesta, pero ahora hago una cosa que no sé si hay algún estudio, algún paper relacionado con esto. Utilizo ese momento de después de comer, cuando puedo, para meditar. Es decir, entro bueno, lo que a mí me gusta para... Mm, mm. de hecho, noto que me despierto mucho mejor que si me duermo. Como que el cerebro está descansado y me reanudo actividad súper bien. Entonces, no sé si hay algo relacionado con esto, algún La estudio. verdad es que no he leído sobre cómo la meditación durante el día repercute en el sueño nocturno, pero sí que es verdad que las técnicas de relajación, ¿vale? En muchos casos hay personas, sobre todo los que sufren insomnio, que quitando la apnea quizás sea el trastorno más habitual del sueño, ¿no? Que les ayuda a conciliar el sueño. ¿Sabes? Una respiración pausada, profunda, esto ayuda, vas cogiendo un cierto ritmo, hay muchas personas que les tranquilizan y se concentran en la respiración, dejan al margen otras cosas y les ayuda en ese momento de relax para ayudar a conciliar el sueño. O sea que por esa parte sí. Con respecto a lo de la edad, es algo inevitable, pero bueno, más vale cumplir años que no hacerlo. Por supuesto. Lo cierto es que específicamente con la menopausia está descrito no ya solo los sofocos que pueden ocurrir durante el día, sino que esos sofocos alteran específicamente el sueño. Aquí quizá la recomendación sería, dependiendo de lo que trastorne el sueño específicamente, quizá consultar con la matrona, porque en algunos casos, y dependiendo también de otros síntomas que pueda haber vinculados al caso de la menopausia, eh, pueden dar tratamiento a veces con fitoestrógenos que funcionan también. Pero esto es algo a consultar de forma particular dependiendo de la situación en la que esté cada una y también, como digo, pues de las alteraciones que sufra, digamos, de sofocos o de otras alteraciones también a lo largo del día que también lo estropean, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es algo a consultar. Pero también es cierto que en España, y bueno, salen todas las noticias, abusamos, por ejemplo, de los hipnóticos. Lo primero, si vas al médico y le dices, no puedo dormir, te da una pastilla y ya no mira más. Nunca miran a ver por qué no duermo, ¿no? Tratando de buscar un sistema o una fórmula para que no necesites ese hipnótico, que a lo mejor hay veces que no lo necesitas. Y una cosa muy breve, a mí me molesta muchísimo la luz del despertador. Ujú, Entonces, en verano, o sea, la luz en general, necesito oscuridad ujú. absoluta y aquí tengo, bueno, cierta fricción de pareja porque mi marido dice, pero si estamos mejor nos despertamos cuando es de día. Yo no puedo, no puedo, entonces duermo con antifaz en verano porque tienes que dormir con la ventana abierta, pero es que en invierno a veces también, porque la luz del despertador ahora es roja y es bastante baja, pero me molesta muchísimo. Entonces, no sé si esto es una No, no sensibilidad todos. especial. No todos tenemos la misma sensibilidad a la luz. De hecho, bueno, nosotros otra de las cosas que no he querido entrar muy ahí a piñón, pero otra de las cosas que estamos trabajando precisamente son con polimorfismos de esta melanosina que he comentado de las células ganglionares para ver si guarda relación con lo que tú comentas. Pero no tengo respuesta porque es algo que estamos estudiando. Pero sí que podría existir diferente sensibilidad a la luz. De tal forma, por lo que me comentas, lo haces bien, por lo menos duermes en la oscuridad. O sea que eso, bueno, bien por ti. Pues muchas gracias, doctora, y ya dejo al resto, aunque haría Gracias, mil gracias a ti. preguntas más. Gracias. Enrique, Sí, bueno, primero de todo, muchas gracias por la conferencia. Magnífica exposición, aunque lo Gracias. estaba escuchando, pero magnífico, preclaro. Eh, no voy a decir nada sobre el resultado del test porque tiene que ver con mi pregunta. Existen, o por lo menos tengo la creencia de que existen ciertos patrones de sueño muy alternativos. Por ejemplo, se dice de los ejércitos americanos que pueden dormir en cualquier momento. Se dice de que Leonardo da Vinci dormía 2 horas y luego trabajaba otras dos, cosas así, ¿no? No sé hasta qué punto son leyendas urbanas o no. A ver, Lo que, lo que sí es una realidad es que a mí me da igual en mi patrón de sueño
trabajar de noche que levantarme de día pronto. Digamos que eso lo he perdido. No tengo o sea, cuando toca dormir duermo y cuando no, no duermo. Entonces, existen esos patrones, existe esa flexibilidad, esa A posibilidad de ver, entrenarse. existe una cierta flexibilidad y en general las personas vespertinas suelen tener esta mayor flexibilidad más que las matutinas, ¿vale? De poderse amoldar, pero también porque tiene un patrón más irregular, tiene lo bueno y lo malo. Eh, a ver, cuando entramos en el tema del sueño polifásico, si tú te vas a registros antiguos, claro, la gente cuando se iba a dormir con las gallinas, la noche era excesivamente larga para lo que se necesita dormir. Entonces hay veces que se despertaban, rezaban, luego volvían a dormir, etcétera, ¿no? Pero siempre se hacían actividades de baja intensidad, es decir, pues eso, en muchos casos rezar o hablar o lo que sea y luego volvían a dormir. Claro, nosotros al tener control de la luz artificial, digamos que hemos concentrado, ¿no? El sueño. Tampoco está claro que en las tribus, por ejemplo, que viven sin luz eléctrica, tengan este sueño así partido, ni siquiera actualmente, sino que se suelen levantar con el nacimiento del sol, pero sí que se suelen acostar más tarde. Entonces a lo mejor se quedan alrededor de una hoguera o charlando o hablando prolongando, digamos, el momento de ir a descansar. En los trabajadores saturnos a veces se utiliza precisamente esa flexibilidad, incluso siestas pautadas, ¿vale? Antes de entrar a trabajar o en momentos concretos, para disminuir la somnolencia y disminuir el riesgo, sobre todo en aquellas profesiones que, yo que sé, un bombero o ¿sabes? Sí. Que pueden ser de riesgo si no estás al 100%, pues siestas que se pueden, digamos, organizar en el tiempo para quitarte el hambre de sueño. Aquí voy a hacer otra explicación. He hablado de la temperatura, que es el componente circadiano del sueño, pero el sueño depende de dos factores. Uno, el circadiano, que es eso, nuestro ritmo de temperatura y cuanto más cercano al mínimo, más tendencia a dormir. Pero hay otro componente que depende de cuánto tiempo llevemos despiertos. Y cuanto más tiempo despiertos, más tendencia a dormir. Lo ideal es que llevemos el suficiente tiempo despiertos y que nuestra temperatura baje. Eso suele ocurrir por la noche, ¿vale? Ok. Que se den las dos cosas a la vez. De hecho, cuando se duerme de día, generalmente el sueño no es tan profundo. Precisamente porque si has estado despierto durante la noche, tienes hambre de sueño, pero tu temperatura no te acompaña, ¿vale? Entonces suele ser menos reparador que cuando dormimos por la noche. Pero como digo, hay personas que el ritmo de temperatura no está marcado, que lo tienen. Fijaos el caso que he puesto del chaval, que prácticamente lo tiene invertido. O sea que situaciones puede haber muchas. La mayoría no está ahí, pero Ok. situaciones puede haber muchas. Vale, muchas gracias. Más preguntas. Yo quería comentarte, Marian, a ver, es que ayer fue gracioso. Estábamos en una universidad con la decana de Humanidades y Psicología hablando de inteligencia energética y de una investigación que queremos hacer con jóvenes universitarios. Seguramente empezaremos un piloto la semana próxima y éramos 4 mujeres. Y yo era la mayor y todas, yo creo que por encima de los 50 o tal. Y entonces yo les dije, ¿qué nos pasa? Bueno, primero, con la menopausa tú ya lo has dicho, pero al margen de los sofocos o no sofocos, em, chica, yo es que con mujer que hablo, que se despierta temprano, miras el reloj, son las 5 de la mañana, pero en punto. Es que yo digo, ¿cómo puede ser esto? Que uno mire el reloj porque te despiertas de forma natural y entonces me dijo precisamente la decana, las 5 exactamente. Y es que a las 5, además, te vienen un montón de ideas. O sea, yo no sé, la creatividad y la inspiración, a mí a esas horas, o sea, de hecho, yo decidí hacer la tesis doctoral de inteligencia energética porque por la noche un día abrí el ojo y dije, ya sé lo que voy a hacer, una tesis doctoral. Pero ¡pum! En Como que viene la idea y dices, ¿y esto qué es, no? una de las funciones que he puesto de para qué sirve el sueño, he dicho consolidar la memoria y también plasticidad neuronal. Ah, Em, Así que básicamente a veces durante el sueño, por ejemplo, bueno, por eso decía que iba a usar mucho refranero, ¿no? Lo podría usar para la cena, lo de eso de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, ¿no? Para alejarlo de la cena. Y ahora aquí,
Lo que podríamos añadir con esto es lección dormida, lección aprendida. Pues porque, por ejemplo, una de las cosas que se ha visto en chavales es que los horarios irregulares de sueño llevan peor rendimiento académico, tienen peores notas, ¿vale? Vale, no siempre, siempre va a haber excepciones, pero bueno, los estudios son como son, ¿no? Siempre se basan en la media de la población. O sea que eso es algo importante y a todos nos ha pasado. A veces te ronda una idea y parece que durante la noche y durante el sueño terminan de encajar las piezas del puzzle. Bueno, se supone o se presupone que la misión del sueño es, pues eso, limpiar, podar, como si fuera un jardinero, ¿no? ¿Qué es lo que sobra, qué es lo que guarda de la memoria? También se desechan cosas que, bueno, sobran y no es necesario acumularlas. Otras las colocan en otro lugar del cerebro, como si fuera un bibliotecario, ¿no? Que por la noche va aprovechando para lo que coloca y lo que tiene que tirar y lo que tiene que hacer, ¿no? Pues un poco parecido. También quería añadir, cuando has dicho el tema de la relajación, bueno, yo te diré que soy psicóloga y soy una enamorada del talento humano y de la dimensión energética de la mente y del comportamiento humano y del ser humano, porque cuando yo tenía 12 años tuve una psicóloga tutora que con 12 años a nosotras nos enseñó técnicas de control mental y de emisión de energía positiva que suponía una relajación para llegar a un nivel alfa más adecuado y una proyección después de la relajación y un escáner, ya sabes, la respiración, todas estas cosas, pues la proyección de aquello que tú querías lograr. Entonces ella nos entrenó para, antes de empezar a estudiar, hacer todo esto, antes de las competiciones deportivas, y por la noche, cuando teníamos exámenes, ella decía, por la noche cuando vayáis a dormir, meteros en la cama y hacerlo para dormir mejor y además para que se consolide todo el conocimiento que habéis acumulado bueno, en la memoria durante el día y luego visualizar que al día siguiente vais a estar súper frescas, que el examen va a venir fenomenal. Oye, y te lo digo, que lo conseguí. O sea que claro, luego hay una serie de técnicas mentales de respiración que ayudan muchísimo a todo esto. Muchísimas gracias. A ver, teníamos a Juanjo Piedra también con la mano levantada, luego María. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Me ha encantado. Yo tenía muy poquito conocimiento de este tema, poquitísimo. Sí que entiendo lo de que hay un reloj biológico y pues yo tengo perritos, o sea, mascotas, y mis perros, él sabe exactamente cuál es la hora de pasear, se pone ahí en la puerta, dice, vamos chico, que hay que pasear, Me ¿no? toca. Sí, y sabe exactamente, y también nos ha pasado pues eso con las chicas, las perritas hembra, ¿no? En fin, a mí me encanta este tema, no tenía mucho conocimiento y desde luego la parte del sueño me encanta. Para mí es muy importante todo lo que ha explicado del sueño. Como todo, pues yo entiendo que, aunque no soy de los de ponerse un montón de controles como hace usted en el laboratorio y llevar la pulsera para medir todo, pero sí que, como todo, entiendo que lo más importante es que nos demos cuenta, y la verdad es que nos damos cuenta. Yo quería llevar esto al tema del cambio horario, que en España lo tenemos y que yo tengo la suerte de que ahora yo estoy viviendo en México y en México ya se olvidaron de cambiar la hora. Y yo no lo he medido con un reloj y con unos de esto, pero se nota en el cuerpo. O sea, yo estoy encantado de levantarme con el sol y acostarme luego más tarde, ¿no? Por la noche. O sea, yo soy, con lo que usted ha dicho, soy del tipo Alondra boomer, generación boomer. Entonces, me va perfecto este horario, o sea, y yo lo he notado en mi cuerpo, en mi salud, en las defensas del cuerpo, ¿no? Cómo afectan las defensas. De hecho, cuando ya me encuentro más cansado, lo que le digo siempre a mi chica, que la tengo aquí, que ella es del otro tipo, es, me están bajando las defensas, me tengo que ir a dormir. Eso es lo que le digo y por eso, pero lo importante es, con el tema ese de las parejas que ha dicho, es darnos cuenta y respetarlo, respetar que cada uno tiene su ritmo,
respetar los ritmos de cada uno, ¿no? Pues agradecerle y si nos puede decir algo más del tema de la hora, por favor, que usted está en ese comité, en el cambio horario. Estaba. Bueno, Ah, ya no está. vamos por partes. Primero un comentario de las parejas. Una vez en una charla en Yecla, aquí en Murcia, coincidimos con una pareja muy mayor que él era extremadamente vespertino y ella extremadamente matutino. Y claro, nos contaron su experiencia y tal. Claro, llevaban más de 50 años de matrimonio y digo, no me extraña si no coincidís, ¿no? Pues eso sí, hay que respetarse. Con respecto a lo del cambio de la hora, es verdad que en mi campo, y además es de las pocas cosas que a veces los científicos siempre, bueno, que unos están de acuerdo en una cosa, otros de otra. Bueno, pues aquí en este campo hay unanimidad. Todas las sociedades, la Sociedad Española del Sueño, la Europea del Sueño, la Americana, la Sociedad Europea de Ritmos Biológicos, la Portuguesa, todas las sociedades han emitido diferentes documentos en los que se posicionan en contra del cambio horario. Todas. O sea, no ha habido discrepancia. Pero es verdad que el gobierno hizo un intento y yo formaba parte de ese comité para decidir qué hacer con el cambio de hora y en ese caso con qué hora oficial debería quedarse España. Pero lo cierto es que esto pilló en el año 2018, cuando estábamos acabando en el 2019, vino la pandemia y hubo otras prioridades y entonces, bueno, pues eso se guardó en el cajón y no sé si algún día volverá a salir. Es verdad que la tendencia a Estados Unidos también ha acabado con el cambio horario y hay diferentes sitios donde, bueno, pues lo han ido aboliendo, ¿no? Pero no sé qué acabará en Europa. Y el comité no se volvió a reunir, así que no sé, no sé en qué acabará aquí. Muchas gracias. Ella quería preguntar una cosa, aprovechando que estamos aquí, ahora enseguida, María. Hola, buen día. Ujú. Y yo lo que quería comentar es que a mí me pasa, claro, a mi marido le encanta dormir, pero a mí se me hace una pérdida de tiempo dormir. Entonces, yo soy muy de estar haciendo cosas y yo me he fijado que el día que yo a lo mejor veo que cierro temas que tenía pendientes, por ejemplo, no sé, digo, ay, tengo que terminar de limpiar aquí o tengo que terminar este estudio o algo, y lo puedo terminar satisfactoriamente, pues yo me voy a la cama súper relajada, por así decir, o lo que sea, y a lo mejor con 3 horas yo ya estoy despierta y ya estoy otra vez me siento en forma otra vez para seguir, ¿sabes? 3 horas es muy poco tiempo, ¿eh? Ya te lo digo, aunque aún así hay lo que se llaman dormidores largos y dormidores cortos, ¿vale? Es decir, hay una cierta tendencia también genética a familias que tienden a dormir más y otras que a dormir menos. Pero si tú ves los riesgos para la salud de dormir poco y dormir mucho, hacen como una J, ¿vale? Es decir, que dormir poco es malo, pero pasarse también. Lo que pasa Bueno, es que el riesgo de ir corto de sueño es más riesgo que el de pasarse. Lo ideal es seguir las recomendaciones, pero 3 horas me parece muy poco tiempo de sueño. bueno, quizá el 4 no era por dar un A no ejemplo, o sea, ser que hagas tres- siestas largas durante el día o demás, 3, 4 horas está muy por debajo de las recomendaciones, que se tolera hasta un mínimo de 6, pero por debajo de eso ya se considera que es algo que habría que mirar. entonces si se De todas despierta formas, por lo que me dices, si rumias mucho, es decir, antes de irte a la cama y demás, eso también hay veces que puede ser un insomnio de conciliación, pero si luego estás despierta durante el día, a lo mejor se juntan las dos cosas. Me refiero que tengas una tendencia también natural a ser de las dormidoras cortas, pero 3 horas me parece muy poco. Vale. Bueno, igual son 4 y entonces si me despierto, porque yo a veces me despierto y yo ya me siento que no puedo seguir en la cama, me tengo que levantar. Entonces tengo que hacer el esfuerzo de seguir durmiendo No, para... lo más importante es uno cómo se siente durante el día. Si durante el día ves que tienes somnolencia, que te quedas dormida con facilidad, es que te estás quedando corta de sueño. Si durante el día no tienes esa tendencia a dormir, pues posiblemente puedas ir mejor. Ahora bien, hay veces que el insomnio se manifiesta con una excitación tan fuerte que tampoco te deja dormir durante el día. Entonces, bueno, quizá ahí sí que habría que mirar un poquito a ver de qué. Hola. Bueno, yo primero agradecerle la conferencia que ha sido fantástica y yo quería
matizar para consolidar mi aprendizaje, ¿vale? Entonces, quería preguntarte sobre esas horas de sueño profundo, si tienen una hora determinada en la que tienen que ocurrir o si uno se acuesta a las 2 de la mañana, No. sigues teniendo tu sueño profundo después. Sí, Eh, son ciclos que se repiten cada 90 a 120 minutos. Tampoco tiene una cadencia exacta ni perfecta, ¿vale? Es una cadencia aproximada. Entonces se van repitiendo a lo largo de la noche. Y lo normal es que empieces con las fases, o sea, que rápidamente entres al principio de la noche en las fases más profundas del sueño. Que yo había escuchado alguna vez que había determinados procesos biológicos que si no te dormías a las 11:30, 12 de la noche, te los saltabas. Yo vengo de ser muy vespertina, de tener trastorno del sueño y dormirme naturalmente a las 4 de la mañana. Entonces, llevo muchos años de educación, de reeducación, para A ver, conseguir dormirme a la 1:30, 2, que es mi hora normal. en principio una persona vespertina, sí, lo único que le pasa es que tiene lo que se llama un retraso de fase, que es lo que te ocurre a ti, es decir, retraso de fase es que básicamente el reloj está movido a una hora más Sí. tardía. Pues en principio no tiene por qué tener una fase del sueño alterada, porque simplemente está movida de sitio, Vale. ¿vale? Pero tú puedes dormir tus 7, 8 horas y Ajá. tener tus fases del sueño a la... Vale. No les corresponde una hora determinada, es decir, no tienes que tener la fase N2 a las 3 de la mañana y la fase... No, No. no, Vale. ¿vale? O sea, Vale, son fases que dependen del momento en el que empiezas a dormir, ¿vale? Mm. Y lo rápido que vas a entrar en esas fases profundas también va a depender de cuánto tiempo llevas despierto. Si llevas, a todos nos ha pasado, ¿no? Si cuando llevas muchísimo tiempo despierto y no has dormido una siesta, o sea, es que caes rendido y caes en sueño profundo. El tiempo que pasas en N1 es muy corto, ¿vale? O sea, que también va a depender un poco de las necesidades fisiológicas que vayamos teniendo, ¿no? Pero ¿Cuánto? no hay una hora determinada para que ocurra una No. fase del sueño, no, eso no es así. Es algo que desde que empezamos a dormir van ocurriendo estos ciclos, ¿vale? Y Cuando sea necesario entonces, empecemos a dormir. ¿por qué sería tan perjudicial la parte de los turnos nocturnos? El problema de los turnos nocturnos es que, lo que he comentado, tú cuando duermes durante el día, ¿vale? No suele ser el descanso tan Vale, profundo. Y luego, vale. trabajo a turnos, pongámonos en la situación, ¿vale? Yo soy un trabajador a turnos. Imaginémonos que tengo turno fijo de noche, ¿vale? Pero cuando llega el fin de semana, ¿sigo de noche o me vuelvo al día? Ya, Y el día que vale, tengo libre, ¿qué hago? Me levanto por la mañana porque quiero ir a comprar cuando las tiendas están abiertas. Entonces, vale. claro, el turno de noche sería ideal si yo pudiera invertir y vivir, venga, pues me amoldo y hay gente que tiene esa capacidad, como comentaba alguien antes, Mm. y casi invierto mi ciclo, fantástico. El problema es que va a haber momentos en los que vas a chocar con ese tiempo social, con el de la gente que te rodea, vas a estar en escena y entonces no puedes vivir permanentemente en esa ventana. Con lo cual Vale, vas a estar como en ese jet lag continuo y eso es lo que genera esa alteración. vale. Pero en Y teoría, luego, que nadie lo hace, si vivieras en un turno fijo siempre, 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 incluso los días libres, no deberías tener tantos problemas. Algunos tendrían, pero menos. entonces, a nivel de salud, sería mejor mantener el turno que el turno rotatorio, A ¿o nivel no? de salud, cuando hay trabajo a turnos, los que mejor funcionan son lo que llaman el turno rotatorio y el antiestrés. El turno rotatorio es el que sueles tener mañana, mañana, tarde, tarde, noche, noche y 3 días libres. Y el antiestrés que va por semanas, semana de mañana, semana de tarde, semana de noche, ¿vale? Que van con rotaciones rápidas que no te dan tiempo a ajustarte a una concreta. Vale. ¿Vale? Y en esas situaciones, además, incluso se pueden hacer también estudios de cómo te recomiendan, que se hacen también personalizados, ¿no? ¿Qué tengo que hacer cuando salgo de trabajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes? Para ajustarlo, anclar una fase de sueño que se llama, que es intentar mantener una ventana de sueño que sea común a los días que trabajas y a los días que no trabajas. En fin, eso ya es complejo. Hay diferentes estrategias, pero requieren que se miren de forma también personalizada. Es que es uno de los temas que yo, con los años que llevo batallando con el sueño, me sorprende que siga manteniéndose tanta gente trabajando a turnos, ¿no? O sea, Pero la es que calidad de vida. pero es inevitable. Lo que pasa es que, fíjate, si tú, por ejemplo, pudieras jugar con los cronotipos de las personas, podrías organizar los turnos de trabajo en función de la tendencia natural de cada uno. Si yo, por ejemplo, junto a un matutino muy extremo con un vespertino muy extremo, resulta que al matutino le puedo poner que se levante a las 4 de la mañana y empiece a trabajar esa hora y a lo mejor conseguiría irse a dormir pronto para haber dormido lo suficiente a las 4 de la mañana.
Mientras que un vespertino extremo, ¿vale? Sí, te No tiene aguanta hasta las 4 problemas de a la las 4 de mañana. la mañana ponerse a trabajar Mm, y irse a dormir luego más tarde. ¿Me explico? O sea que mm. se podría jugar con la tendencia de cada uno, de cuándo se acuesta y cuándo se levanta para hacerlo. Nosotros tuvimos aquí en Cartagena un par de bomberos que quisieron cruzar el Atlántico a remo. Iban dos, ¿vale? Y entonces aprovechamos precisamente los cronotipos de cada uno, porque claro, uno tiene que estar remando continuamente, uno de los dos, ¿vale? Pues aprovechamos los cronotipos para diseñarles patrones de sueño en los que se pudieran ir alternando teniendo en cuenta el tiempo interno de cada uno. Y entonces iban durmiendo de forma que fueran compatibles uno con otro para remar. Pero tú llegas a un hospital y le dices al gerente que además de organizar las guardias, cuándo tiene que entrar y salir cada uno, le vas a preguntar a cada uno, le vas a hacer unas pruebas para saber qué cronotipo tienen y que a uno le vas a poner una hora y otro, y se monta la de Dios escrito. Ya, pero fíjate que son los profesionales de la salud, ¿no? Y los que peor cuidados están a veces. Sí, pero cuando haces estudios con ellos te das cuenta de que, bueno, ellos lo sufren, pero también les atraen muchísimo los días libres. Entonces, muchísimos, aunque lo llevan fatal, hacen doblete de guardia, cosa que no debería ocurrir, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque juntan días libres y saben que están a morirse el segundo día, pero lo hacen. Ya. Mm, mm. Y bueno, mi última pregunta era sobre las pulseras estas que te miden el sueño. ¿Qué opinión Ah, tienes? ¿Si hay alguna mejor que otra? ¿Si son pues, a ver, fiables o no? la mayoría de ellas no sirve de mucho, ¿vale? Y de hecho a veces, dependiendo de lo aprensivo que pueda ser uno, a veces genera un efecto contraproducente. Mm. Porque hay gente que se obsesiona con el resultado de la pulsera y va al médico diciendo, es que la pulsera dice que no duermo. Bueno, pero ¿tú cómo te encuentras? ¿Vale? Entonces, bueno, están bien, como están bien otras aplicaciones, pues porque a veces nos dicen que nos movamos, que hagamos ejercicio y esa serie de cosas, pero sin obsesionarse, porque ya te digo que a nivel diagnóstico no sirven, ¿vale? Las pulseras que se trabajan cuando se trabaja en investigación no son las que normalmente están disponibles al público en general, ¿vale? Sino que, bueno, pues trabajan a otro nivel y tienen mayor fiabilidad mucho más para gestionar el sueño. Por ejemplo, hay aplicaciones del móvil que lo haces, que basta con que tengas el móvil en la almohada. Bueno, pues si te mueves mucho y no paras, está claro que el sensor de movimiento del móvil lo va a detectar, pero a lo mejor el que se mueve es tu compañero de cama, por ponerte un ejemplo, ¿no? En fin, que bueno, que son limitadas, son limitadas. Así que sí, no sé si no sé con ellas. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, María. Lourdes, ¿tienes otra pregunta? Perdón, que sí tengo otra, como veía que nadie levantaba la mano. ¿Es bueno dormir con la ventana abierta? Aquí no sabría decirte, a ver, en principio, que una habitación esté bien ventilada es adecuado. Y si ya has visto que de hecho la temperatura de la habitación ideal es bastante fresca para dormir. Mm. Ahora bien, si me dices, al abrir la ventana me entra el ruido del vecino, pues te diría que no, que entonces cierro la ventana. O sea que depende de las circunstancias, porque no hemos hablado, pero el ruido es un gran trastocador del sueño. Mm. He hablado de la luz, pero claro, con el ruido es imposible dormir. Entonces, bueno, depende de las circunstancias que rodeen también tu ambiente dentro de tu habitación. Pero sí que y de hecho es algo que sí que hago en mi casa. Yo, por ejemplo, sí que tengo luces bombillas más cálidas. Cuando voy, miro la temperatura de color en la habitación, pues tengo bombillas más cálidas que si me voy a leer un rato en la cama, pues ya como que van preparando, ¿no? Una luz más tenue, de baja intensidad, ¿vale? Que me va ayudando a preparar el sueño. Y dejo las luces más frías y más potentes pues para la cocina o el baño. Y lo mismo en el salón, pues en lugar de encender cuando llega la noche la luz más potente del techo, pues a lo mejor pongo una luz más indirecta, que además es muy agradable. De hecho, no sé si os pasa, pero si haces eso o estás y luego pasas a la cocina, de repente enciendes la luz, parece que el cuerpo te hace un gesto como diciendo, no ya porque te deslumbres por la diferencia de intensidad y demás, sino porque parece que no apetece esa luz por la noche. Pues hay que escuchar un poquito al cuerpo también. Y esta muy breve ya. Cuando has soñado, ¿recuerdas que has soñado, has dormido más profundamente?
No, lo que pasa es que soñamos muchas veces, cada vez que entramos en fase REM soñamos. Lo que depende es de qué momento me despierte. Si me despierto y acabo de tener un sueño o me ha pillado prácticamente acabando el sueño, es muy probable que lo recuerde. Y generalmente, como va creciendo la fase REM a lo largo de la noche, tendemos a recordar el último sueño que hemos tenido en la noche. Bueno, a no ser que tengamos una pesadilla en mitad, ¿vale? Y nos despertemos y seamos muy conscientes. Pero generalmente recordamos el último, el que está cercano al final, y habremos tenido otros muchos durante la noche. Leo una pregunta por aquí que dice Esa. que su hija se mueve muchísimo cuando duerme. Se golpea, pero se golpea con la pared, se golpea consigo misma. Esto conviene comentárselo al pediatra, ¿vale? Porque los niños pueden tener sueño a veces inquieto, pueden tener terrores nocturnos, que es normal y luego con la edad se suelen pasar. Hay veces que incluso, bueno, pues tienen problemas con la diuresis nocturna, etcétera, ¿no? Que a veces les afecta el sueño. Pero si notas que su sueño es especialmente intranquilo, quizás sí es algo que debas comentar al pediatra y decirle por qué. Mm, ¿Vale? Y quizá comentarlo, sí, sí sería buena idea decírselo. Mm, Muchas gracias. María, ¿y el síndrome de las piernas inquietas que tiene gente y que es una auténtica tortura? Sí, es una tortura, sí, porque quien lo padece y lo describen como si tuvieras hormigas en las piernas, ¿vale? Y no puedes parar. Entonces, claro, no descansas durante la noche porque esa misma sensación, que además suele preceder al momento de dormirse, pues durante la noche estás continuamente moviéndote y no descansas. También esto es algo que hay que comentar con el médico porque a veces, bueno, también debe ser falta de hierro en algunas ocasiones o de Ah, potasio que hay ah, que mirar. Les suele pasar a las embarazadas, por ejemplo, en muchos casos suele ser problemas de falta de hierro. Pero bueno, es que hay dos síndromes, el de piernas inquietas y el movimiento periódico de las piernas, depende de cuál sea, ¿vale? sí. Pero, ¿Cuál es la pero diferencia? ¿Cómo se pueden diferenciar? El movimiento periódico de las piernas, como dice su nombre, es periódico, ¿vale? Es cuenta 1, 2, 3, mueve una pierna. 1, 2, 3, mueve una pierna. La otra es más como una inquietud, ¿vale? Mm. Pero esto sí que son cosas que conviene hablar con el médico, Leo, y comentárselo. ¿A quién se le consulta? ¿Al médico de cabecera que luego te En deriva? principio al médico de cabecera y él debería de derivar al neurofisiólogo si lo considera pertinente. Ajá. Porque a ver, te lo digo porque es que yo conozco familias en que hay elementos, personas que suelen sufrirlo en determinados momentos. Em, eh, ¿Hay algunos momentos de, no sé, por nerviosismo, porque que sea más intenso o eso tiene que dar de continuo? Pues ahí ya no te sé decir, eso Idea. ya se escapa de no, Vale. la verdad es que Ni, no ni- te sé ni- ni- responder. ni nos podrías decir, oye, si llevas 15 días o un mes, ve al médico, pero A ver, es que esto no suele ser algo, bueno, salvo quizá en el caso de las embarazadas, no suele ser algo esporádico, es decir, cuando lo experimentas es algo que te sí, incomoda. ya, Sí, entonces a veces ni siquiera te das cuenta tú, sino se comparte la cama, pues que dice, oye, que no paras por la noche, ¿no? ya, Por eso te digo, o sea, que depende, pero estas sí son cosas que conviene consultar al médico. muy bien. Y luego, en relación con el sueño de los bebés, porque ahora hay o sea, que ahí hay mucha Hay mucha controversia, controversia, voy a decir controversia. yo mucha controversia, porque claro, Sí, Bill llegó con su método método conductista, sí. que era un poco duro, pero efectivamente eficaz. Al menos en muchísimos casos yo he conocido que ha sido muy eficaz. Quizás pasabas una semana de horror, pero solía dar resultado. Y ahora estamos con que si Con leche, sí. se segrega cortisol y los traumas y no sé qué. Entonces, no sé. A ver, yo creo que como todo, aquí lo que hay que aplicar es el sentido común. Es decir, yo puedo entender, por ejemplo, y que cuando los bebés son pequeños, el colecho no solo facilita a veces el dormir del bebé, sino también de la madre, que tiene que amamantarlo. Entonces, claro, no es lo mismo despertarte y tenerte que ir a otra habitación a amamantar al crío y volverte a la cama, ¿vale? Que tenerlo a tu lado y ponértelo al pecho a mamar. Por eso, bueno, pues sentido común. También que el sueño hay que aprender a dormir, es decir,
Eso lo comparto con Steven en el sentido de que, bueno, pues hay una serie de normas a la hora de irse a dormir, pues eso, que no se acostumbran a los niños a dormirse con luz, que el sueño durante el día, pues sí puede ser con luz y la casa, pues tampoco hace falta hablar así, ni bajar las persianas, es decir, el día tiene que ser día y la noche noche, y la noche es más fresca, es más oscura y también es más silenciosa. Bueno, pues hacer rutinas como el baño que ayuden al niño a, igual que nos preparamos nosotros, ¿sabes? Para ayudarte a dormir. Entonces, sin llevar ninguna cosa a ningún extremo, en ninguno de los sentidos, pues yo creo que aplicando el sentido común, pues funciona. Pero sí que está descrito, y esto, por ejemplo, en hospitales, cuando a veces los niños entran en los hospitales y por lo que en UCI, que ya es una situación muy extrema, y les mantienen con luz continua, porque allí el trabajo es continuo, los niños tardan mucho más en madurar, porque el sistema circadiano va madurando y es lento. Por eso el sueño de 24 horas tarda un poquito en consolidarse, ¿vale? No es inmediato en los recién nacidos. Pues tardan más que si, por ejemplo, se les ha puesto en incubadoras en las que se ha procurado que tengan esta alternancia de ciclo luz-oscuridad. O sea que hay evidencias de lo importante que es la alternancia del ciclo luz-oscuridad incluso en las etapas más tempranas de la vida. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, sí conviene mantenerlo. Fantástico. Y yo por último quería decirte, no sé si alguien tiene más preguntas, pero claro, tampoco queremos abusar de ti. Esto del ruido blanco que ahora es muy moderno, Vale, pues de nuevo, a ver, es que a veces damos como, o se nos piden como fórmulas magistrales para dormir y a veces la receta no es simple. Por eso precisamente nosotros trabajamos en cosas personalizadas, es decir, ponemos el reloj para estudiarte a ti en particular y qué es lo que tú haces. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor a mí, que no soy el caso, pero el ruido blanco me molesta y hay gente que el ruido blanco le sirve de nuevo para desconectar. Sin meterme en el ruido blanco y para que sea más fácil de entender. ¿Es bueno llevarse un libro a la cama? Pues depende. Yo te diría que a mí, que no duro ni una página, me relaja y me duerme. Fantástico, porque me ayuda a quitarme de lo que estuviera en la cabeza, te quita presión, te relajas y te duermes. Pero si me llevo un libro súper adictivo que no, que me voy a quitar sueño por leer una página más, pues no te lleves el libro. ya, Pues con el ruido ocurre lo mismo. Hay gente que tener la radio y que luego la apaga o le tiene puesto una desconexión le ayuda a conciliar el sueño. Pero a lo mejor si estás toda la noche con ese ruido, pues tu sueño no es tan adecuado, ¿vale? Entonces, si te ayuda a conciliar el sueño, está bien. Pero si utilizas algo de eso, yo le pondría un temporizador que desconecte al cabo de claro. media hora, una hora, lo que sea. Es decir, que me ayuda a dormir, pero luego fuera. Pero me estoy refiriendo al caso que yo tengo muchísima gente joven a mi alrededor que está teniendo bebés, que se los pones desde el principio. Desde el principio se habitúa a los niños a dormir con ruido blanco. Y yo no sé, claro, como es una actividad además muy moderna, si se han hecho estudios Yo al esto de ruido blanco. blanco con bebés no he leído, así que No, pues específicamente ahí no te lo ahora, chica, es la moda. no lo he Entonces, claro, a mí como psicóloga también me preocupa muchísimo la activación cerebral que puede suponer ese ruido toda una noche. No lo sé. A ver, ya te digo que el ruido blanco con adultos sí, porque, bueno, pues hay gente que efectivamente le relaja, pero con bebés no he leído. A ver, veo por aquí, nuestros dispositivos no están a la venta, ¿vale? No son de venta al público. Por eso me permito ponerlos con toda tranquilidad del mundo, porque son solo de investigación. Así que no. Es verdad que tenemos una empresa de base tecnológica. Es decir, que son empresas que nacen de los grupos de investigación, que está participada por la Universidad de Murcia y que sí se dedica a la asesoría circadiana. Pero eso es algo que hace la empresa. Sí que puede hacer estudios de sueño a nivel particular, pero fundamentalmente trabajamos con unidades de sueño. En algún caso sí se ha hecho algún estudio de sueño particular, pero lo hace a través de la empresa de Cronoger. A ver, en el sistema hormonal, el problema de las personas ciegas es que, bueno, esto es una explicación larga. Em, yo he dicho que el reloj pone en hora. Si nos metieran en un búnker y nos aislaran de las claves ambientales, cada uno viviría de acuerdo con su tiempo interno, ¿vale? Con lo cual, si es un poco más largo de 24 horas, tendríamos a acostarnos y a levantarnos cada día un poquito más tarde, ¿vale? Nos iríamos moviendo. Pues exactamente, eso se le llama curso libre, exactamente eso es lo que le pasa a las personas ciegas, que no les llega la luz como para ajustar su reloj biológico a las 24 horas.
Entonces, cuando les pasa esto, de vez en cuando llegan a pasar por el horario habitual. Entonces, esos días duermen genial, porque han caído justo en la convención social que tenemos de levantarnos a tal hora y tal, y entonces ahí unos días están bien. Y luego otra vez vuelven a entrar en lo que se llama curso libre. Ahí hay que trabajar en otras claves. Bueno, lo primero que habría que ver es si esas personas tienen o no tienen percepción de la luz, en el sentido de que llegue al reloj biológico, que hay una prueba por pupilometría que se puede determinar, para darles entonces pautas de cuándo encender y apagar la luz, aunque no vean, ¿vale? Simplemente para que ayude a su reloj biológico. Depende también de si están acompañadas o no están acompañadas. Si la persona que está con ellos tiene visión y entonces también lleva una serie de pautas regulares. Y luego también es posible que haya otras señales de entrada, como los horarios de alimentación o de ejercicio, que en este caso se puedan utilizar en puesto de la luz para tratar de ajustar mejor los ritmos de la persona sin visión. Pero de nuevo hay que ver qué tipo de situación estamos, porque que tenga ceguera visual no garantiza que también tenga digamos, ceguera circadiana. Ujú. O no en todos los casos, ¿vale? O sea, es algo también que de hecho estamos investigando. Tengo un compañero del equipo, Pedro Almeida, que precisamente tiene un proyecto con la ONCE que está empezando a trabajar en este tema. Fantástico. Muchísimas gracias, Marian. Yo solo ahora nos despedimos como te mereces. Antes de ello, decirles a todos que la próxima conferencia será el martes 22 de octubre a la misma hora, que tendremos a Ricardo Rotlan, que nos hablará de budismo y estados meditativos, es decir, que enlazaremos la inteligencia energética con el budismo y los estados meditativos. Deciros que Ricard es discípulo directo del Dalai Lama, que es profesor de filosofía budista con certificado de excelencia por la Foundation for the Preservation of the Himalayan Tradition, bueno, que es maestro de yoga, de filosofía Advaita y bueno, tiene un currículum maravilloso. Así que yo os animo a ya reservar la fecha del 22 de octubre en vuestro calendario. Doctora Roll, ha sido un auténtico placer. Hemos aprendido muchísimo y bueno, pues a mí yo me quedo con muchas ganas. Así que no te digo que, no sé, pues para el año que viene o cuando sea te vayamos a pedir alguna otra cosa porque ha sido una maravilla. De verdad, gracias de corazón, hemos aprendido muchísimo y ha encajado perfectamente en lo que esperábamos. Pues nada, muchísimas gracias, encantada y de que hayáis participado, porque la verdad es que anima muchísimo también ver que genera interés, ¿no? En lo que uno trabaja. Así que, bueno, pues gracias también a todos vosotros por estar aquí y aguantar la chapa que os he dado. Enhorabuena por esa labor y que todo vaya muy bien. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el mes que viene. Abrazos, abrazos. Luego. Gracias a todos. Gracias, chao.